el plato fuerte. Después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil en octubre de 2022, se fijó una meta para alcanzar cuando llegara a la presidencia: fortalecer el programa que inició en su primera administración, Hambre Cedo, en Brasil. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2002. Não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a misión de mi vida. Ahora las cifras hablan por sí solas. El programa Hambre Cedo de Lula da Silva rindió frutos. Poco más de 14 millones de personas en Brasil dejaron de pasar hambre. Así lo reveló el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, difundido por la ONU. La inseguridad alimentaria, que afectaba a 17.2 millones de brasileños en 2022, se redujo a 2.5 millones en 2023. Y de acuerdo con los índices de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la malnutrición en Brasil se redujo del 4.2% al 2.8% entre el trienio de 2020, 2022 y 2023. Es decir, 3 millones de personas salieron de la situación de malnutrición crónica al pasar de 9 a 6 millones en ese lapso. Una iniciativa que el presidente brasileño presentará como alianza global contra el hambre y la pobreza al G20 en el marco de la presidencia brasileña del grupo, al igual que lo hizo en el mes de septiembre pasado ante la ONU. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo que construímos tão arduamente. Los desafíos siguen siendo enormes, ya que existe un problema estructural en el norte del país, donde el 16% de los hogares enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria, y en los estados del noroeste, donde esa cifra alcanza el 14.8% de las familias. La principal meta de su gobierno, que concluirá en 2026, es que todos los brasileños salgan del mapa del hambre. Con información de Marisol Hernández, Mañanera 360. Y tenemos para usted una entrevista preparada con el analista de la Universidad de Río de Janeiro, Celso Sánchez Pereira, quien nos hablará más al respecto. Perfecto. Me acaban de comentar que acaba de llegar un byte, porque estamos justo cubriendo en tiempo real todo lo que está pasando, Miguel. Un byte de la presidenta Claudia Sheinbaum en la G20, algo muy importante que está pasando, porque es la primera vez que una mujer representa a México en este evento internacional. Vamos a verlo. How is it possible that the economy of destruction has an expense of 2.4 billion US dollars? How is that possible that 700 million people in the world still live in extreme poverty? It is absurd. It makes no sense that we spend more in weapons than in fighting hunger or climate change. Reducing migration and hunger. We could do that by taking the word of love more than the word of hatred. Hay que escoger el camino del amor, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y justamente refrenda lo que está construyendo el humanismo mexicano. Dar oportunidades, no dar espacio a los conflictos, a la guerra, sino ocupar esos recursos en dar oportunidades a la gente para que tenga pues trabajo, tenga estudio y también de esa forma combatir el hambre. Uno de los temas más importantes que se van a poner sobre la mesa durante esta cumbre del G20 va a ser cómo reducir, cómo acabar con el hambre, y este programa que tuvo el presidente Lula da Silva en su primer periodo de gobierno como presidente de Brasil, pues Hambre Cero, dio buenos resultados.
seguramente este proyecto, este programa, estará siendo adoptado por diferentes naciones junto a otros programas que ayuden a reducir la pobreza. Justo de este tema, Arlene, es que habla Celso Sánchez, analista de la Universidad de Río de Janeiro. Una entrevista que tenemos preparada para hablar del tema y esto fue lo que nos comentó. Celso, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, una alegría estar con ustedes, es un honor compartir con México que vive un momento muy inspirador para nosotros que estamos de este lado de la lucha. Muchas gracias, Celso. Es un gusto tenerte por acá. Nuestras naciones hermanas que han compartido mucho el día de hoy lo hacen aún más porque mientras la derecha internacional hereda guerra, la izquierda internacional hereda dignidad, causas sociales y programas. Cuéntanos un poquito cuál es tu análisis respecto a la participación de México en la G20, cómo se está sintiendo en Brasil, qué es lo que opina la población al respecto. Estamos muy entusiasmados, muy felices con Claudia Sheinbaum, porque ella es compañera hace mucho del campo de la ecología política, en los grupos de Claxo y otras partes, que nos aporta un acúmulo de información de este universo de trabajos, de comprender la desigualdad distributiva del daño ambiental y desde la inseparabilidad de las discusiones ambientales, de las discusiones sociales. Articular, como ella hablaba hoy por la mañana, el combate al hambre, el combate a la miseria, agregado con el tema de la migración, que es muy importante para nuestros países, y comprender que este eje de hacer con que las personas comprendan la importancia de los territorios y desde las comunidades en el desarrollo territorial local con la defensa del medio ambiente es absolutamente, supremamente importante. Es justo lo que hablaba Chico Méndez, que fue uno de los principales líderes ambientalistas de Latinoamérica, brasileño, que fue asesinado a fines de los años 80 y que comenzó una percepción, un cambio de mirada socioambientalista que no despliega las discusiones ambientales de las discusiones sociales. Comprender en este momento que no hay nada más importante para el mundo que el cuidado con la madre tierra, el cuidado con los territorios, partiendo desde las comunidades, con las comunidades, tratando temas como el hambre, la migración, es absolutamente fundamental. Entonces, estamos muy inspirados con lo que habla Claudia Sheinbaum, también aguardando lo que está hablando y haciendo Petro en Colombia, Petro de Francia Márquez, también un legado gigantesco. O sea, hay una clara línea de articulación entre México, Colombia, Brasil y también agregaríamos ahí a Chile con Boric, también con la intención de traer unas discusiones que avanzan despacito, más despacito en Chile que en nuestros países, pero ahí están también de agregar las comunidades y una mirada del medio ambiente con las comunidades, ¿no? Es un cambio paradigmático que estamos mirando en este momento con Claudia, Petro, Lula y Boric también. Muy interesante esta ventana de cómo ver que el combate a la pobreza está muy relacionado con el cuidado del medio ambiente. Preguntarte, Celso, ¿cómo fue esta experiencia del programa del presidente Lula de Cero Hambre? ¿Cómo comenzó y qué resultados trajo? Porque la mayoría de los mexicanos pues están interesados en este proyecto, pero no entienden bien a bien cómo funcionó. También está relacionado con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Sí, sí, y al inicio estaba bastante direccionado a la oferta de condiciones básicas para las personas, condiciones básicas de alimentación. Lula siempre dijo y repitió ahora con mucha claridad que su deseo era ver las personas comer
3 veces al día. Entonces es un reto muy claro, muy objetivo. Y de ahí se armó toda una articulación que ya tenía incluso una movilización social bastante ya estructurada por un proceso llamado Acción de la Ciudadanía contra la Miseria y el Hambre del sociólogo Bechinho. Antes de que Lula se hiciera presidente en el 2013, ya tenía como estructurado grupos, organizaciones colaboradoras y una cierta red que hizo una especie de capilarización. ¿Ah? Sí, te ¿Perdón? escuchamos. Ah, bien. Entonces, Bechinho, este sociólogo, ya había comenzado una red que permitió la capilarización del programa Hambre Cero. En el 2013 tuvo inicio y salimos de casi 30 millones, el número impresionante de casi 30 millones de personas en línea de miseria y hambre para personas que estaban comiendo. Cuando Lula terminó su segundo mandato, ya estaba ahí un proceso estructurado que un poquito más ya iríamos a salir todas las personas de la situación de la miseria absoluta. Pero tuvimos lastimablemente el golpe contra la presidenta Dilma, que estaba muy conectada con estas líneas, también comprometida con el combate al hambre, y vivimos 4 años de oscuridad, de negacionismo científico, de negacionismo de las personas, 4 años que volvieran muchas personas a la línea de la miseria, 4 años nefastos con Bolsonaro, que es un atraso de mentalidad tremenda y hizo con que muchas personas se vulnerabilizaran de nuevo. Entonces, ahí estos 4 años de colapso, ¿no? Estructural, de retroceso, que también es retroceso en las políticas de atención a la comunidad, a atención primaria, también a la salud, atención al medio ambiente también, fueron retrocesos dramáticos. Tuvimos total retroceso en las políticas ambientales en Brasil. Entonces, el hambre cero en su primer momento fue algo que llevó casi a cero toda la situación del hambre. Solo nos llegó, de hecho, en poco tiempo al fin del hambre en nuestro país, porque el país tiene dimensiones continentales y hay zonas muy particulares donde la capilarización de las acciones fue más difícil porque también faltaba infraestructura. Entonces ahora ya en 1 año y medio, casi 2 años de Lula, ya tuvimos una reducción a más de la mitad de las personas que estaban en la situación del hambre y miseria absoluta. Es rápida la situación, la reversión de estas condiciones es rápida cuando uno tiene de hecho voluntad política, como demuestra el gobierno Lula y sus colaboradores, ¿no? A pesar de los ataques, ¿no? Porque siguen siendo atacados y hay gente hoy en nuestro país que no sé cómo, pero sí sigue en contra el hambre cero. Es algo impresionante, sigue en contra políticas que llevaran a una condición de una política de distribución de renta llamada Bolsa Familia, Beca Familia, donde familias, personas, sobre todo mujeres, reciben plata para garantizar accesos mínimos a comida y para eso tienen que estar vacunados, los niños tienen que estar en la escuela, o sea, está todo agregado como un proceso de desarrollo y el Beca Familia, el Bolsa Familia fue también un logro gigantesco y hasta hoy se escuchan gentes que hacen críticas a este programa hermoso con muchos resultados efectivos sobre la disminución de la desigualdad social y con eso también desigualdad del hambre, ¿no? De acceso a la comida y a la vulnerabilidad de nuestras familias, sobre todo las más pobres. Nos ayudas a tener una visión más amplia de cómo es este programa, porque hay que decir que en nuestro país ha habido intentos por frenar el hambre durante gobiernos neoliberales de manera despectiva. Algunos medios le llamaban hambretón, otros decían el nombre oficial de Cruzada contra el Hambre, pero eran esfuerzos aislados. La verdad, lo que nos explicas es que es una visión integral
de cómo atender a la población de esta forma. Sin duda, este tema de hambre cero va a estar dando de qué hablar durante esta cumbre del G20. Seguramente nos estaremos conectando más adelante. Celso Sánchez Pereira, analista de la Universidad de Río de Janeiro. Gracias por estar con los medios públicos. Estamos en contacto. Un gusto estar con ustedes. Es un momento de mucha esperanza, como decía Paulo Freire. Es tiempo de esperanzar, hacer la esperanza con nuestras manos. Muchas gracias, estoy a la disposición. Un abrazo. Abrazo. Y bueno, Miguel, se siguen tocando muchos temas. Vamos a ver una fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum en la G20 para seguir ilustrando un poco más a toda la gente que nos ve lo que está sucediendo en este país. Aquí podemos verla con el jefe de Estado de los diferentes países, pero la representación de una mujer, aquí podemos ver cómo hay una mujer. Es tiempo de mujeres y México está haciendo historia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque vemos a una mujer preparada en un mundo de hombres, Miguel. Veíamos a la presidenta saludando al presidente de Colombia, Gustavo Petro. También la veíamos saludando al presidente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En la mesa, en la foto anterior, Trudeau estaba entre Emmanuel Macron y también estaba con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Está acompañando Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Llama mucho cómo la presidenta es bien recibida por los mandatarios. Que sea una mujer es muy significativo y muy importante porque no solo hablamos de que es tiempo de mujeres como un discurso, como demagogia. En realidad, las mujeres están tomando un papel importante en nuestra sociedad y en nuestro país. Ya tenemos a una primera mandataria, Arlene. Y hoy no solamente está llegando una mujer presidenta, sino también está llegando una madre, una científica, una abuela a la G20 que representa no solo en este momento a las mujeres mexicanas, sino a las mujeres de todo el mundo. Vamos a ver a más a continuación. I had the honor to become the first woman to be elected as a president of my country, and I'm not there alone. I'm there with the peasants, with teachers, with our mothers, with our grandmothers, with our daughters, our granddaughters. We are there as Mexican women. I belong to a generation that fought authoritarianism, repression, and for social justice and democracy. I come from a people that started to fight for peace and to build a nation of peace. Mexico is building a new way. We want to bring what we have from our memories, from our ancestors, from the glories of our ancestors with glorious civilizations. Much before the coming of the Spanish people, and we have heroes, we have actually heroes that forced a free country, an independent country, a sovereign country. We call it Mexican humanism.